pero la función de Green retardada. Vamos a ver. Bueno, pues nosotros ayer habíamos quedado en lo siguiente. La función de Green, o más bien, el problema de ondas no homogéneas lineales, la onda más sencilla, no homogénea que nosotros podíamos trabajar, entonces nosotros habíamos dicho que era de la siguiente forma. Entonces, onda no homogénea. La onda no homogénea más sencilla nosotros podíamos tener era de la forma Laplaciano escalar menos 1 sobre la velocidad al cuadrado de la onda por la segunda derivada con respecto al tiempo aplicado sobre la onda igual a una fuente o excitación, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho. La solución a este problema, si nosotros vemos este problema como una ecuación diferencial, este problema tiene dos soluciones. Este problema tiene una solución homogénea, que es cuando la fuente es igual a 0, ¿cierto? Y tiene una solución particular para una fuente particular. Entonces, obviamente lo que a nosotros nos interesa hacer con la función de Green es obtener la solución a la particular. La solución a la homogénea es muy sencilla y nosotros, de hecho, cuando vimos el repaso de electrodinámica, nosotros vimos eso, ¿cierto? Entonces teníamos una homogénea ahí y que era una onda plana. Bueno, de esta forma, entonces nosotros habíamos argumentado que la solución a la forma particular, entonces era la integral sobre D3 R', la integral sobre DT' de la función de Green retardada para garantizar causalidad de R menos R', T menos T' por S de R', T'. Entonces, para nosotros poder solucionar ese problema necesitamos hallar la función de Green. Entonces, la pregunta es cómo hallamos la función de Green, ¿cierto? Entonces, la función de Green del ensayo de George Green de 1921 define la función de Green, un problema de autofunciones. Entonces, es una función que satisface este tipo de problema. Satisface que Laplaciano al cuadrado menos 1 sobre C al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo, actuando sobre la función de Green, es igual a delta del tiempo por el delta en el espacio. ¿Sí o no? Entonces el problema de autofunciones que nosotros tenemos, eso dicho de otra forma, el D'Alembertiano sobre la función de Green es igual a 2 deltas. Entonces básicamente que la función de Green es la respuesta del sistema cuando la excitación es un impulso, ¿cierto? Explica D'Alembertiano. Antes el D'Alembertiano sería, yo ayer estaba viendo una cosa que me dijo una vez mi papá, sería mejor escribirlo como función de Laplaciano y de la segunda derivada del tiempo. Vemos que esto es más riguroso que hacer lo otro. Entonces esto actuando sobre la función de Green, no retardada, evaluada en R menos R', T menos T', es igual a delta de T menos T', delta 3 de R menos R', ¿cierto? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una forma para solucionar eso. Entonces, vamos a proceder exactamente como lo hicimos en el caso de la ecuación de Poisson, ¿cierto? En el caso de la ecuación de Poisson, nosotros aplicamos la transformada de Fourier y entonces habíamos dicho que la transformada de Fourier evaluado en K y omega, donde K obviamente es un vector, era la integral doble sobre D3R
por de tau de G de R, tau por E a la menos I que multiplica K punto R menos omega tau. Entonces la transformada de Fourier de la función de Green en el espacio y en el tiempo. Nosotros, obviamente con la transformada de Fourier tenemos que hacer algo, ¿sí o no? Entonces, aquí, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el problema de autofunciones que tenemos acá, lo vamos a multiplicar por unos factores exponenciales en ambos lados de la ecuación y vamos a integrar. Entonces, nos queda que nabla al cuadrado menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo, actuando sobre la función de Green, que depende de R menos R', T menos T', multiplicada por E a la menos I, K punto R menos R', menos omega que multiplica T menos T', ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a delta T menos T' por delta 3 de R menos R', que multiplica esa misma exponencial a menos I, que multiplica a K punto R menos R', coma, gana este pues, menos omega por T menos T', ¿cierto? Ahora, si yo decido entonces integrar en ambos lados, voy a integrar en ambos lados. Aquí integro con respecto a D3 R menos R', ¿cierto? Y con respecto a DT menos T'. Lo mismo acá, integro con respecto a D3 R menos R', y con respecto a T menos T'. Esto se podía hacer porque todo acá depende de la diferencia de los argumentos. Si no fuera así, entonces lo podríamos hacer, ¿cierto? Entonces, pero como es así, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Este lado derecho no hay problema porque básicamente que usted tiene que evaluar este argumento, tiene que evaluar esta función de acá, en donde en R igual a R', en T igual a T'. Ambas, esto da 0 y esto da 0 y a la 0 da 1, ¿sí o no? O sea que básicamente nosotros quedamos con la integral sobre D3 R menos R', la integral de dt menos T', de nabla al cuadrado menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo, de g de r menos r', T menos T', por e a la menos i k punto r menos r', menos omega por T menos T', ¿cierto? Y esto es igual a ¿cuánto? A 1. Básicamente que nosotros podemos hacer un cambio de variable sin ningún problema. Donde R va a ser igual a R menos R'. Y tau va a ser igual a T menos T'. Y aquí entonces nosotros obtenemos que la integral sobre D3R mayúscula por la integral sobre D tau, que multiplica a nabla menos 1 sobre C cuadrado, segunda derivada con respecto a T por G de R, tau, por E a la menos I K punto R menos omega tau es igual a 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Lo que nosotros estamos buscando dentro de este proceso es quitarnos todo esto de encima y llegar a la función de Green en el espacio recíproco
básicamente es que nosotros estamos buscando como integrales de esta forma, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo puedo, digamos, dividir este problema en dos porque por ese signo menos de ahí. Entonces, yo puedo decir que este problema se convierte en lo siguiente. La integral sobre D3R, integral sobre D tau, ¿cierto? Nabla al cuadrado del laplaciano de G de R, tau por E a la menos I K punto R menos omega tau, ¿cierto? Esto menos 1 sobre C cuadrado por la integral sobre D3R, integral sobre D tau, de la segunda derivada con respecto al tiempo de G de R, tau, por E a la menos I K punto R menos omega tau, ¿cierto? Y todo esto es igual a 1. Este problema de arriba, nosotros ya lo hicimos. Lo hicimos en la primera clase, cuando hablamos de Poisson, porque Poisson tenía el mismo laplaciano. Y este problema de arriba, pues nosotros habíamos demostrado que esto daba igual a menos K cuadrado por la función de Green de K, omega, ¿cierto? Porque esto queda menos K cuadrado por la función de Green de G de K, omega. Ahora, este problema de acá se puede hacer inclusive mucho más fácil que el otro, porque esta es una sola derivada parcial con respecto a t. Este tiene 3 derivadas parciales en cada componente, en x, y, z. Entonces, como acá lo que se está derivando es tau, usted tiene menos i por menos da i, ¿cierto? Usted baja i omega 2 veces usando integración por partes y obtiene i cuadrado omega cuadrado, ¿sí o no? Pero precedido por este menos, entonces queda más. O sea, queda más c al cuadrado, perdón, más omega cuadrado sobre c al cuadrado por g de k, omega igual a 1. Si usted reúne términos semejantes, por ejemplo, usted puede multiplicar acá por c al cuadrado en ambos lados y por c acá, entonces le va a dar algo así. Le va a dar omega cuadrado menos c cuadrado k cuadrado. Todo esto multiplicando a g de k, omega. Como obviamente queda c cuadrado en el denominador, multiplica ambos lados, esto es igual a c al cuadrado. De acá, usted simplemente despeja g de k, omega y le queda c cuadrado dividido, factoriza esto acá. Esto es omega menos ck y esto es omega más ck. Esa es la función de Green. Como ustedes pueden ver, nosotros aquí ya tenemos, comparando esto con la función de Green, para el caso de Poisson. Para el caso de Poisson, esto tiene aquí, digamos, un desplazamiento adicional que tiene que ver con omega, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, factoriza C, para usted volver al caso de Poisson, ¿sí o no? Entonces tiene, por ejemplo, tendría ahí K, tendría K menos omega C y K más omega C, ¿cierto? Dividido C. Entonces, es y omega sobre C es obviamente lo que da cuenta de la propagación. Hay una propagación ahí dentro de esta función de Green. Entonces, ahora nosotros tenemos que, obviamente, una vez nosotros tenemos esto ya calculado, pues ahora tenemos que devolvernos para hallar la función de Green en el espacio real. Entonces tenemos que hacer esta operación. G de R, tau igual a la integral doble sobre D3K de omega dividido 2 pi a la 4 de G de K, omega por E a la menos I
No, esto no es menos, esto debe ser más I. Acaba de dar un error. Sí, esto debe ser más I K punto R menos omega tau. ¿Sí o no? Transformada inversa. Recuerden demostrar esto. Esta parte de acá es importante que ustedes se convenzan. Esta parte de acá. Que ustedes se convenzan que esto es menos omega cuadrado por G de K, omega. Entonces, ahora hay que hacer esto y esto implica unas integrales y un poco de vaina ahí, ¿cierto? Entonces, aquí es realmente donde está el dinero de solucionar esas ecuaciones de onda en este problema particular, ¿cierto? Aquí vamos a tener unas integrales que no son tan duras, pero vamos a tener unas integrales que son de contorno en el plano complejo y tenemos que garantizar causalidad cuando hagamos esas integrales como lo hicimos con el oscilador de Lorentz. Digamos que hay que pensar en eso, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar la función de Green. ¿Sí? Bueno, entonces esto queda G de R, tau igual a la integral, digamos, de 3K, separemos la integral en K y en omega. Aquí C al cuadrado sobre omega menos EK, omega más EK, que multiplica a esa exponencial de ahí, a la IK punto R por E a la menos I omega tau, ¿cierto? Básicamente nosotros tenemos la integral sobre D3K dividido 2pi al cubo de E a la IK punto R, ¿cierto? Y aquí tenemos obviamente esta integral sobre D omega dividido 2pi de C cuadrado por E a la menos I omega tau de omega menos EK, omega más EK. Hasta ahí vamos finos, ¿sí o no? Sí. Sí, señor. Entonces ahora, este problema hay que dividirlo en dos. Hay que dividirlo para tau mayor que 0 y para tau menor que 0, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que para tau menor que 0, tenemos que, para garantizar la causalidad, tenemos que integrar sobre el plano complejo superior y para tau mayor que 0 sobre el plano complejo inferior. O sea, los polos para que sea causal, recuerden que tienen que estar ¿dónde? Los polos para que sea causal, para tau menor que 0, tienen que estar encerrados por el contorno superior, ¿cierto? Eso es lo que nosotros demostramos en la primera clase cuando comenzamos a ver este chisme. Entonces esto es igual a hay que elegir un contorno. Entonces ese contorno depende de un parámetro omega y yo voy a hacer el patrón muy grande. Entonces esto es el límite cuando S y omega tiende a infinito de C al cuadrado por la integral sobre D 3K de 2pi al cubo por la integral de omega dividido 2pi. Este de omega vamos a integrarlo sobre C más, un contorno C más, para que ese contorno en el semiplano complejo superior encierre los polos de la función de Green. Y acá entonces tenemos E a la menos I omega tau sobre omega menos EK, omega más EK, ¿cierto? Entonces, y esto es para tau menor que 0. Para tau mayor que 0, esto es el límite cuando omega tiende a infinito de C al cuadrado por la integral sobre D 3K dividido 2pi al cubo por la integral de omega sobre 2pi de E a la menos I omega tau
sobre omega menos EK por omega más EK para tau mayor que 0. Esto lo integro sobre C menos, es decir, para que esto sea causal, los polos de esa función tienen que estar en el semiplano complejo inferior. Entonces vamos a mirar dónde están los polos y después entonces vamos a introducir algo que vamos a utilizar por lo menos de aquí hasta septiembre. En casi todo también. Ahí les estoy dando los tips de qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, Laura, hágame un favor. Señor, dígame. Tan hable y despierta a Osma. Aquí estoy. Ya lo estoy despertando. Yo no estoy dormido, yo estoy Mentira, acá. profe, está bien. No, Vamos esta a coger. mañana sí me agarró dormido, ahorita no. Vamos a coger solo esta de acá, ¿cierto? Y vamos a hacer una cosa. Entonces, sobre todo, miremos a ver los polos de esta función. ¿Dónde están? Los polos de esta función, o sea, los valores de omega que indeterminan a esto son omega igual a CK y omega igual a menos CK, ¿cierto? Los polos indeterminan la función de Green, de susceptibilidad, de transferencia, lo que son los polos. Los valores de la variable compleja que indeterminan la función que estamos analizando. Y nosotros vamos a graficar el plano complejo. Esto, por ejemplo, es la parte imaginaria de omega. Esta es la parte real de omega, ¿cierto? Entonces, básicamente, que lo que nosotros tenemos acá es, tenemos un par de polos en omega igual a menos CK. Y en omega igual a CK. O sea que estos polos no están ni en el eje real ni en el eje imaginario. Por tanto, ese problema no tiene ni solución causal ni anticausal. ¿Sí o no? Entonces ahí tenemos, digamos que una dificultad. ¿Cómo solventamos esa dificultad? Primero de todo, vamos a revisar cuáles son estos contornos con respecto a los cuales vamos a integrar. Entonces, este contorno C menos de acá y este contorno C más. Son dos contornos que son dos semicírculos que están solamente, digamos, son semicírculos que yacen completamente en el semiplano complejo superior e inferior, pero que tienen como un pequeño desplazamiento con respecto al eje real, ¿cierto? O sea, no son semicírculos que están contenidos en el eje real, sino un poquito por encima del eje real. De forma tal que todos los polos que encierran estos contornos, por ejemplo, este contorno de acá que nosotros llamamos C+, son polos que se encuentran ya sea en el plano complejo superior o en el plano o en el semiplano complejo inferior. Lo mismo va a pasar aquí en el semiplano complejo inferior. Vamos a tener un semicírculo que es el contorno que encierra a la mayoría de los a unos polos que se encuentran completamente en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora se llama transformación de continuación analítica, no se les olvide el nombre. Transformación de continuación analítica. Ya les voy a explicar por qué se llama así. Bueno, básicamente, lo que nosotros tenemos acá es que vamos a transformar estos dos polos. Vamos a proyectar este polo a un valor sobre el eje imaginario sumamente pequeño, ¿cierto? O sea, la distancia desde acá hasta acá la vamos a llamar epsilon, ¿sí o no? Y entonces este polo, ¿cómo queda?
después de la transformación. Este polo queda, digamos, omega va a ser igual ahora a menos EK menos I epsilon. ¿Sí o no? Transformamos este polo, proyectamos ese polo hacia el eje, perdón, más I epsilon, porque esto está en el plan, en el simulado complejo superior. Este otro polo, entonces, ¿cómo queda? Queda menos EK menos I epsilon, ¿cierto? Hacemos lo propio con este polo en la parte real del eje, en la parte real del simulado complejo, ¿cierto? La parte real positiva. Lo mismo, o sea que esto queda como omega igual a CK más I epsilon. ¿Cómo queda este de acá cuando usted lo proyecta? Queda omega igual a CK menos I epsilon. Entonces esto queda como una melodía, ¿sí o no? Si le surge alguna pregunta acá, por favor, me hacen la pregunta inmediatamente. Entonces, Yo tengo una pregunta, profe. La no me idea refería a sería, usted, me refería a Osman o a Yesid. No, mentiras, Laura. ya me callo, Pregúnteme. ya me callo. No, mentiras, Laura, pregúnteme. Profe, la idea entonces sería como de alguna manera quitar esa indeterminación al correr el punto o No, sigue, no, porque sigue estando indeterminado. Lo que pasa, Laura, es que está indeterminado en otro lado. Vea, esto sigue siendo una indeterminación porque es un polo, esto también. Sí, señor. Esto también, esto también. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de correrlo, profe? Ahí no, El así. objetivo de correrlo es que los polos queden encerrados por cada contorno. Porque si los polos, Laura, siguen sobre el eje real, no los encierra ningún contorno. ¿Sí me Sí, entiende? señor. Sí, señor. Entonces ahí tienen que quedar encerrados con el contorno para poder que estas integrales complejas se puedan hacer. Listo. Ah, bueno, listo, profe. Luego, esto es como un poquito enredado, pero cuando uno, digamos que le coge la... Yo por ejemplo les digo que de pronto le comenten a Viviana que les ayude con variable compleja, de pronto con algunos textos o que les explique algo. Una vez uno se familiariza con la variable compleja, esto digamos que se le hace más sencillo y sobre todo se le hace más sencillo comenzar a repetir este procedimiento. El otro semestre vamos a ver mucho variable compleja. En casi todos los capítulos hay una integral compleja. Entonces es bueno que comiencen a familiarizar con esto, sobre todo con el teorema de Cauchy, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el siguiente? Usted, por ejemplo, define una función. Por ejemplo, como una integral entre menos infinito y más infinito, digamos, de omega, de 2pi, donde omega está en el plano complejo, por f de omega, por e a la menos i omega t. Bueno, esto, esta integral se puede solucionar usando el teorema de Cauchy de forma tal que entonces esta f de t queda dada por 2pi por i por la suma desde k igual a 1 hasta n siendo n el número de polos de f de omega, ¿cierto? De f de omega por e a la menos i omega t, pues, ¿cierto? Entonces esto suma sobre los residuos, que yo le expliqué cómo sacar los residuos hace 2 clases. De 1 sobre 2pi de f de omega por e a la menos i omega t, ¿cierto? ¿Esto es para qué? Para la parte imaginaria de omega mayor que 0, ¿cierto? Entonces, parte imaginaria de omega mayor que 0, ¿cierto? Si la parte imaginaria de omega es menor que 0, entonces f de t es menos 2pi por i por la suma desde k igual a 1 hasta n siendo n el número de polos del residuo ante la parte imaginaria del polo, pues, ¿cierto? Entonces tienen que mirar eso. De 1 sobre 2pi f de omega e a la menos i omega t.
para la parte imaginaria de omega menor que 0. ¿Cierto? Así es como se calcula esta integral. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que aplicar esto para poder solucionar esta primera integral que tenemos dentro de la función de Green, ya sea patado mayor que 0 y patado menor que 0. Entonces, esas integrales están sobre diferentes contornos y encierran diferentes polos, van a dar diferentes valores, ¿cierto? Si nosotros obviamente esta restricción de los polos, que los polos, por ejemplo, de esta integral, queremos que estén encerrados por C más, y los polos de esta integral de acá queremos que estén encerrados por C menos, este C menos acá. Entonces, eso nosotros lo hacemos para garantizar en la primera que esta primera integral de acá, ¿cierto? Entonces va a ser una integral que va a ser 0. Esta integral es 0 para tau mayor que 0. Por eso esta integral solo es diferente de 0 para tau menor que 0. Y esta de acá es diferente de 0 para tau mayor que 0, ¿cierto? Por lo tanto, estas dos funciones de Green son distintas. Esta función de Green que es diferente de 0 para tau mayor que 0 le llamamos función de Green retardada. Esta función de Green que es 0 para tau mayor que 0 le llamamos función de Green avanzada. Listo. Estas son, por ejemplo, advanced Green's function. ¿Cierto? Entonces esto es G, A de R, tau. Y retarded Green's function. G retarded of R, tau. Listo. Entonces, ¿qué cumple esto? G retarded de R, tau es igual a cero para tau menor que 0, ¿cierto? Y simplemente es igual a, esto va a ser igual a una función de R y tau para tau mayor que 0, la función que vamos a calcular. G advance de R, tau va a ser igual a una función G de R, tau para tau menor que 0. Va a ser igual a 0 para tau mayor que 0. Por eso esta función de Green avanzada se le llama función de Green anticausal. Y esta le llama función de Green causal. Y para uno escribir una teoría con funciones de Green en materia condensada, estado sólido, ya cuando veamos la versión cuántica de esto, es necesario las dos. No puede utilizar solo una, necesita las dos. Ustedes saber las cosas cómo se propagan hacia atrás en el tiempo y adelante en el tiempo. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hicimos en la transformación de continuación analítica? Lo que nosotros hicimos fue coger omega, que era igual a más o menos CK, originalmente, ¿cierto? Y transformar esto en omega igual a más o menos CK, más o menos I epsilon, ¿cierto? Que para epsilon negativo estamos en el semiplano complejo inferior y epsilon positivo en el semiplano complejo superior, ¿sí o no? Por lo tanto, ahora, antes de esto se llama transformación de continuación analítica, porque la función de Green
sigue siendo analítica ante esta transformación. Eso no cambia la analiticidad de la función de Green. Ustedes saben que es una función analítica en variable compleja. No, señor. Una función analítica en variable compleja es una función que es derivable en variable compleja. Es toda función f de xy de la forma, digamos, u de xy más i por v de xy es analítica si satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esa es la definición de una función analítica. La derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. Y la derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a la menos derivada de b con respecto a x. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por favor, demuestren eso para el lunes y me avisan cómo les va. Entonces, eso se llama transformación de continuación analítica. A pesar de que usted transforma la variable compleja, ella sigue siendo analítica. Ahora vamos a analizar el semiplano complejo inferior. En el semiplano complejo inferior, básicamente, nosotros tenemos que omega es igual a ¿quién? Es igual a más o menos C por K menos I epsilon. ¿Sí o no? O sea que de acá, obviamente, ¿cómo hallamos nosotros esto? Nosotros lo vamos a hallar haciendo que omega más CK más I epsilon por omega menos CK más I epsilon sea igual a 0. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos transformando el denominador de la función de Green en esto. ¿Está claro o no? Sí. Bueno. Listo. Entonces, así, la función de Green retardada la puedo escribir de la siguiente forma. Función de Green retardada. Entonces, G retarded de R tau es nada más y nada menos igual a el límite cuando epsilon tiende a 0, porque obviamente ese desplazamiento en el plano, para poder que esto sea consistente, tiene que ser muy pequeño. El límite cuando omega tiende a infinito, que es el radio de esos contornos, de C al cuadrado por la integral sobre D3K dividido 2pi integral de d omega sobre 2pi en el contorno C menos, ¿cierto? Que multiplica a e a la menos i omega tau dividido omega menos ck más i epsilon por omega más ck más i epsilon, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que nosotros hemos transformado y ahora, ¿qué es a lo que nosotros nos vamos a abocar? Vamos a solucionar integral, ¿sí o no? Entonces, para nosotros solucionar esa integral, bueno, básicamente, bueno, saquemos ese 2pi de ahí para que no nos quede ese 2pi. Y qué pereza. Esto sería como límite cuando epsilon tiende a 0, omega tiende a infinito, de C al cuadrado, D3
CK dio 2pi al cubo y sacamos ese de 2pi, lo dimos acá. 2pi por la integral de d omega sobre c menos de e a la menos i omega tau dividido omega menos ck más i epsilon por omega más ck más i epsilon, ¿cierto? Entonces tenemos que integrar esto, tenemos que, primero que todo, obviamente esa integral después de 3K, hay que hacerla, eso es fácil, es un poquito maluco organizar los términos, pero integrar es fácil. Pero salgámonos de esta de acá, que es la integral compleja, ¿cierto? Entonces, la integral de d omega sobre c menos, bueno, el límite cuando omega tiende a infinito, el omega grande, de e a la menos i omega t de omega menos ck más i epsilon por omega más ck más i epsilon, ¿cierto? Entonces, ¿esto es qué? Esto es igual a menos 2pi, ¿sí o no? ¿Cómo es la parte imaginaria de omega? Negativa, ¿cierto? Menos 2pi por la suma sobre todos los condenados polos que tenga la función de e a la menos i omega. Bueno, era tau, pero dejémoslo como t. De omega menos ck más i epsilon, omega más ck más i epsilon, ¿cierto? Esto obviamente es el residuo de esto, lo que nosotros vamos a sumar para cada k, ¿cierto? Entonces, para cada polo asociado con el residuo. Entonces, ¿esto cuánto vale? Pues básicamente nosotros tenemos dos polos, que son estos de acá. Entonces tenemos, digamos, omega 1 menos, que es igual a ¿quién? A ck. Omega 1 menos es igual a ck menos i epsilon, ¿cierto? Y omega 2 menos es igual a menos ck menos i epsilon. Entonces vamos a sumar sobre esos dos polos acá, ¿cierto? Esto es igual a menos 2pi factor del primer residuo. ¿Verdad? Que hay que el primer residuo es entonces el residuo donde omega es igual a ck más i epsilon. Entonces hacemos esto. Multiplicamos acá omega menos ck más i epsilon por e a la menos i omega t dividido omega menos ck más i epsilon por omega más ck más i epsilon. Y esto lo evaluamos en omega igual a omega 1. Que obviamente es omega igual a ck menos i epsilon, ¿cierto? Entonces, ahora sumamos el segundo residuo, que es, entonces multiplicamos por omega más ck más i epsilon a e a la menos i omega t dividido omega más ck más i epsilon por omega menos ck más i epsilon, ¿cierto? Y esto evaluado en omega igual a omega 2. Omega 2 menos, pues, ¿cierto? Entonces, obviamente, este man de acá se va con este de acá y este de acá se va con este de acá. ¿Sí o no? Es decir, tenemos que evaluar, reemplazar omega en el primero por ck menos i epsilon. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda menos 2pi por i factor de e a la menos i omega t, pero entonces omega lo reemplazo por ck menos i epsilon, ¿cierto? Entonces esto es e a la menos i ck menos i epsilon por t. Abajo, ¿cómo nos queda? Nos queda este de acá, omega más ck más i epsilon. Entonces nos queda omega es ck menos i epsilon más ck
más I epsilon. ¿Cierto? Ya reemplazamos lo que vamos a reemplazar ahora, más E a la menos I algo por T omega 2, que es ¿quién? Menos EK menos I epsilon, ¿cierto? Y abajo, entonces, ¿cómo nos queda esto? Antes, ahorita teníamos omega menos EK, ¿cierto? Más I epsilon, ahí abajo. Entonces, menos CK más I epsilon, y acá entonces le sumamos este omega. Menos EK, ¿cierto? Menos I epsilon. Estas, las partes imaginarias se van en ambos casos. ¿Sí o sí? ¿Y cómo queda esto? Esto queda menos 2pi por I. Factor de, esto aquí da 12K. Esto aquí da menos 12K, ¿cierto? O sea que esto es E a la menos I CKT por E menos I por menos I es I menos I al cuadrado. ¿Sí o no? No, I al cuadrado, que es menos, o sea que esto es menos epsilon T dividido 2C por K. Esto acá es un menos por el de abajo. Esto sea la menos. Menos por menos más, o sea, más I CKT por E a la menos epsilon T dividido 2CK. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Entonces ya vamos a acabar por lo menos la integral compleja. Esto es menos 2pi por I. Saco como factor común este bicho de acá. O sea que me queda ¿qué? Ay, maldita sea, espérate un momentico. Ya. Entonces me queda, saco un factor común acá menos. Esto es E a la I CKT menos E a la menos I CKT por E a la menos epsilon T dividido 2C por K. Voy a coger este menos I y lo voy a bajar como I positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda esto? Aquí la integral sobre ese menos de omega de E a la menos I omega T sobre omega menos EK más I epsilon por omega más EK más I epsilon. Este chisme, pues es igual a quién. Este menos 2pi acá, ¿sí o no? Dividido CK. Pues, menos 2pi dividido CK. Ese I lo bajo para acá, entonces queda, este I quedaría como abajo, quedaría 2i y E a la I CKT menos E a la menos I CKT sobre 2i es seno, ¿cierto? Entonces esto quedaría acá como un seno de CK por T por E a la menos epsilon T. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Entonces ahora la función de Green retardada la podemos expresar así. Función de Green retardada. Y acá viene tan cansona esta, ¿sí o no? Esto es bueno hacerlo uno en la casa, pero no dando clase. Esto para dar clase queda muy extenso. Pero bueno. Ya vamos a acabar. Entonces, función de Green retardada o función de R y tau. Entonces, básicamente queda como lo siguiente. Queda el límite cuanto epsilon tiende a 0 de quién, de C al cuadrado sobre 2pi por la integral sobre de 3K dio 2pi al cubo, ¿sí o no? Por E a la I K punto R. Y ahí va la integral compleja. Entonces acá colocamos ese resultado, ¿cierto? Menos 2pi sobre C por K
seno de CKT por E a la menos epsilon T. ¿Sí o no? Sí, señor. Obviamente este 2pi de acá se cancela con este 2pi, ¿cierto? Este cuadrado se cancela con esta C. Y podemos escribir G retarded de R, tau como límite cuando epsilon tiende a 0 de un momentico. ¿Qué demonios me falta acá? Ah, me falta este menos de acá, ¿cierto? O sea, menos el límite, ¿cierto? De C por la integral sobre D 3K de 2pi al cubo de E a la I K punto R por el seno de CKT. O que esa K de ahí es el valor absoluto de la K, ¿sí o no? Entonces es una K vector por E a la menos epsilon T. Esto se va para 1 porque epsilon tiende a 0, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar coordenadas esféricas para solucionar este chisme. Coordenadas esféricas sobre K. Entonces esto queda como menos C por la integral de K cuadrado de K, seno de teta, ¿cierto? De phi. Esto es entre 0 y pi, esto es entre 0 y más infinito, y esto es entre 0 y 2pi, ¿sí o no? Entonces, en este problema esférico uno tiene que definir las cosas, tiene que definir quién es teta, ¿cierto? Entonces, teta es el ángulo que hay entre K y R. Obviamente, teta también es el ángulo que hay entre K y K, entre el, digamos, sí, entre el vector K y KZ. Entonces, nosotros podemos elegir arbitrariamente KZ en la dirección de R. Eso no hay problema porque hay una simetría esférica. Entonces, usted puede rotar los ejes como usted quiera. O sea, que esto es E a la I K punto R, entonces la magnitud de K, la magnitud de R por el ángulo entre ellos, que es el coseno del ángulo, que es coseno de teta. ¿Sí o no? Por el seno de CKT. ¿Hasta ahí alguna objeción? Ah, bueno, falta aquí 2pi al cubo. ¿Alguna otra objeción? Profe, Sí, Osman. ¿esto me podría volver a explicar otra vez lo de la simetría? Es que no lo entendí muy bien. Entonces, vea, acá Osman en este problema solamente depende, la función de Green solamente depende de la magnitud de K. ¿Sí o no? Es decir, la función de Green que nosotros hallamos era C cuadrado sobre omega menos C por K multiplicado omega más C por K. Esta función de Green-Osman solamente depende de la magnitud del vector de onda. No depende de ninguna de sus componentes ni de la dirección del vector de onda. ¿Sí me entiende? Por lo tanto, en el dominio del vector de onda, Kx, Ky y Kz, como esto no depende sino de la distancia que hay del origen hasta este punto acá, Kx, Ky, Kz, que tiene como norma al cuadrado K cuadrado. Solamente depende de esa distancia, Osmo. No depende ni de este ángulo teta de acá, ni de este ángulo phi de acá. ¿Sí o no? Profe, o sea que las otras integrales serían como si fueran constantes. No como si fueran constantes. Usted tiene que integrar sobre el ángulo sólido porque sigue teniendo un ángulo sólido. Lo que pasa es que la posición del ángulo sólido es arbitraria. Usted puede rotar estos ejes como usted quiera, ¿cierto? Siempre y cuando, y el problema no varía, siempre y cuando usted mantenga constante esta distancia de acá. Ok. Lo puede rotar en cualquier dirección.
Usted lo vamos a rotar de forma tal que KZ coincida con R, para nosotros poder hacer este producto punto acá así, ¿sí o no? Listo. Si usted lo rota, si usted rota esto de forma tal que KZ y R están en la misma dirección, ¿sí o no? Entonces el producto punto Tendría que hacerlo, ¿no? entre este vector K, producto punto con R, es igual a la magnitud de K por la magnitud de R por el coseno del ángulo que forman los dos, que es este teta. ¿Sí, picha? Ah, Sí, señor. Para de eso es hecho, que nosotros hacemos eso. Entonces, obviamente hay que integrar todo esto, Osman. Vea, esta integral de acá, por ejemplo, da 2pi. Y este sí. 2pi se cancela con este de acá. O sea que esto me queda, saquemos ese 2pi de ahí, entonces me queda menos c sobre 2pi al cuadrado, ¿cierto? Esto aquí viene dividido por una k, se me olvidó dividir acá por k. O sea, este cuadrado se va con esto. O sea que esto como queda, queda la integral de 0 a más infinito de k, ¿cierto? Por la integral de 0 a pi de seno de teta por e a la i kr cos teta de teta por el seno de CKT. O el seno de CKT no depende de teta, ¿cierto? O sea, lo podemos sacar de ahí. ¿Sabe cómo queda esto? Esto queda d retarded de r, tau igual a lo siguiente. Entonces quedaría menos c al cuadrado, perdón, menos c, dio 2pi cuadrado por la integral entre 0 y más infinito de k por el seno de CKT de k por la integral de 0 a pi de seno de teta e a la i kr cos teta de teta. En esta última integral de acá, nosotros podemos evaluar eso casi que de inmediato. Entonces nosotros decimos que u es igual a cos teta, du es igual a ¿quién? A menos seno de teta, ¿cierto? Ahí quedó du, ¿cierto? Entonces esto quedó como cuando cuando teta es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1, ¿cierto? Y cuando teta es igual a pi, coseno de pi es igual a menos 1. O sea que esto quedó como la integral entre 1 y menos 1 de e a la i kru por du con un signo menos, ¿cierto? Pero invertimos los límites, esto queda más y esto queda menos y este signo menos se convierte en más, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, menos c sobre 2pi al cuadrado, integral de 0 a más infinito, de k seno de c kt de k, por esta integral entre menos 1 y 1 de e a la i k r u de u. Cuando hacemos esa integral, entonces nos queda lo siguiente. Entonces nos va a quedar como, esto es menos c sobre 2pi cuadrado, integral de 0 a más infinito, de k, seno de CKT, diferencial de k, y esto aquí entonces queda e a la i k ru dividido i k r entre menos 1 y 1. ¿Sí o no? Entonces, una vez nosotros hemos hecho eso, obviamente la función de Green retardada nos queda como menos 2c, menos c sobre 2pi cuadrado, integral entre 0 y más infinito, de k
seno de CKT de K, ¿cierto? Por E a la I KR menos C a la menos I KR, reemplazando 1 y menos 1. Y esto obviamente quedaría dividiendo acá. Por I KR, ¿cierto? Bueno, a ver qué más podemos hacer acá. Déjenme, yo pienso una cosa. Hacemos esto. No, es que este seno por exponenciales queda como muy pisado ahí. Bien, hagamos esto. C sobre 2pi cuadrado, integral de 0 a más infinito. Aquí ya podemos cancelar estas casas. Vean, breve la vuelta. No hay integral con respecto a R, saquemos la R de ahí, ¿cierto? Y esto queda E a la ICKT menos E a la menos ICKT, ¿cierto? Dividido 2i, ¿sí o no? Por E a la IKR menos E a la menos IKR, dividido i. Es como nos queda esto, nos queda este i, por este i es menos 1, cambiemos este signo de acá. O sea que esto queda, y este 2 saquémoslo. Queda menos c dividido 2 que multiplica 2pi cuadrado por r, integral de 0 a más infinito, ¿cierto? De e a la i ckt menos e a la menos i ckt, hay que aquí cerrar un paréntesis, por e a la i kr menos e a la menos i kr. ¿Qué me pregunta, Lauris? No, que por DK. Que faltaba el DK. Faltó de k. Y acá también, ¿cierto? Entonces ahí más o menos tenemos eso listo por una cosa. Es que es lo que tenemos que hacer acá, agarrarnos a multiplicar esto y hacer unos cambios de variables. Entonces, lo que todo, menos c sobre 2 que multiplica 2pi cuadrado r de 0 a más infinito. Entonces, esto es, multiplico esta exponencial por esta, da la suma, ¿cierto? Esto es e a la i ck más r por t. Multiplico esta exponencial por esta, da positiva también, y da la suma, pero con un signo menos en i. O sea, esto es más e a la menos i ck más r por t, ¿cierto? Ahora, menos. Esta exponencial de acá por esta da e a la menos i que multiplica a ck menos r por t, ¿cierto? Es menos e a la menos i que multiplica a ck menos r por t. Y la otra va a dar e a la i multiplica ck menos r por t. Todo esto de k. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o no? ¿Por qué? Sí, señor. Esta última fue multiplicar esta de acá por esta de acá, ¿cierto? Esa fue la última que hicimos. Ahora vamos a hacer una cosa. Cuando yo tengo términos de la forma ck más r, nosotros podemos ver que si esto se transforma en una delta, eso es una velocidad que es igual, esa va a ser una velocidad que es de la forma menos r sobre k. O sea que estamos viajando hacia atrás en el tiempo, eso nos va a servir. Pero igual la tenemos que considerar, ¿cierto? Entonces estas dos, donde se suma ck más r y ck más r, dejémoslas separaditas en un lado. A ver, yo pienso cómo hacer esto aquí. Vayamos a enredar la vida acá pendejamente. Espérenme un segundo.
Ah, ya sé qué pasó acá. Esto lo tenemos que colocar acá como más porque acá, cuando multiplicamos este I por este I, debemos de haber cambiado este signo y no lo cambiamos. O sea que tenemos que cambiar este de acá. Listo. ¿Sabe cómo queda esto? Esto nos va a quedar igual a... A ver. Esto de acá, digamos que esto es C sobre 4pi al cuadrado, ¿cierto? O sea, 4pi al cuadrado por 2 da 8pi al cuadrado. Pero yo voy a necesitar un 2pi para introducir adentro de esta expresión. Entonces, 8pi al cuadrado dividido 2pi da 4pi, ¿cierto? O sea que esto va a quedar como 4pi r factor de 1 sobre 2pi por la integral de 0 a más infinito de e a la i ck más rt, ¿cierto? Más, a ver qué hago yo acá. Más, sí, 1 sobre 2pi por la integral de 0 a más infinito de e a la menos i ck más r por t. Esto es dk. Ahora con esta parte de acá, este menos y este menos los puedo sacar de ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda menos c sobre 4pi r factor de 1 sobre 2pi integral de 0 a más infinito de este de acá de e a la i ck menos r por t más 1 sobre 2pi. Bueno, me olvidó el dk cada rato. Más 1 sobre 2pi de 0 a más infinito de e a la menos i ck menos r por t de k. Y una cosa, ¿entendieron esto acá o no? Profe, la verdad. Nos metimos en una perdida Sí, ahí, profe, cuando eso usted fue cambió igual. los signos. Ah, sí, para empezar ahí, porque yo estaba revisando dónde fue mi Entonces, primera. vean, yo les digo una cosa. Hasta acá todo va bien, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora, nosotros habíamos dicho que este i por i era menos 1, ¿cierto? Señor, claro. Claro, sí, Y señor. originalmente lo que íbamos a hacer era que íbamos a cambiar el signo acá. Este signo, pero vea que no lo cambiamos. Sí, señor. Sigue igual. Entonces, como esto siguió igual, entonces lo que yo hice con este i fue que le cambié el signo a esto afuera. Multipliqué el menos del i al cuadrado por el menos de afuera y quedó más. Más. Listo, profe. Bien. Entonces, ahora, Que te enteras así, Sí. yo voy a ir a la cocina por un vasito de agua. Ah, bueno. Esta expresión de acá simplemente es producto de multiplicar esto por esto. Señor. Multipliquen eso, verifiquen que da esto y después verifiquen que esto lo pueden escribir como lo tengo acá. ¿Listo? Ah, listo, profe. No me demoro. Bueno. Bueno, entonces ya vamos a acabar esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una cosa que nosotros, por ejemplo, póngale cuidado, si hacemos nosotros un cambio de variable acá, vamos a hacer en este momento un cambio de variable para nosotros cambiar el signo de este i, ¿sí o no? Entonces, para que nos quede este mismo signo y entonces haciendo ese cambio de variable simplemente, esto nos quedaría como la integral entre menos infinito e infinito, pero con un signo menos. Yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer eso. A ver. Ah, es que yo me equivoqué en una cosa, yo soy más bruto a veces. Se me va la olla y soy como medio brutico. Qué pena con ustedes, chicos. A ver. Esto aquí, el factor común de esto, no es t, sino que es k.
Disculpen la equivocación, por favor. Cuando yo multiplico esto, entonces me queda CT más R y saco como factor común K, ¿sí o no? O sea que realmente esto no es así. Esto quedaría acá de esta forma. Esta primera parte de acá no quedaría contenta. A veces yo veo una elevada hacia unas vainas que ni yo me las creo, pues. Yo sí decía, ¿cómo demonios voy a cambiar ahí ese? Va a ser ese cambio de variable. Entonces, T más R por K, ¿cierto? Lo mismo entonces tenemos en estas partes de acá. Tenemos acá. Y CT menos R por K. Y acá I positiva CT menos R por K. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, pues estoy buscando algo. Obviamente eso cambiaría el resto de las cosas. Ustedes se deberían de haber dado cuenta, pero la falta es mía, no soy yo el profesor. No estoy mirando. Pero, entonces esto es acá I, esta de acá. Esto es CT más R. ¿Dónde fue que Es menos I que multiplica CT más R por K, ¿cierto? Ahí sí puedo hacer yo el cambio de variable. Puedo cambiar a K por menos K, ¿sí o no? Entonces, lo llamo a ver eso. Entonces, corregamos estas últimas de acá. Entonces, esto es I positivo. Vamos a mirar esta de acá. Entonces, que multiplica a C por T menos R por K. Y tenemos el último término, que es este término de acá. Entonces, ¿qué sería? Entonces, menos I multiplica CT menos R por K. ¿Estamos? Sí, listo, profe, ya, ubiqué. Bueno. Entonces, a ver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En estas que tienen la exponencial con el menos i, vamos a hacer un cambio de variable. Listo. El cambio de variable versa en decir lo siguiente. K, entonces queda como menos K. Por lo tanto, dk queda como menos dk. ¿Cierto? Y entonces cuando K tiende a infinito, acá, entonces aquí K pasa a tender a menos infinito por el cambio de variable, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Entonces, eso lo implementamos en estas dos integrales de acá. O sea, que queda si cambio K por menos, si cambio K por menos K, esto queda ya con signo positivo, ¿sí o no? Este K queda con signo negativo acá, el diferencial. Y este de acá pasa a ser menos infinito, ¿cierto? Este de acá pasa a ser menos infinito. Para quitarnos estos signos negativos, invertimos los límites de integración. O sea, que ¿cómo queda esto? Esto quedaría GR de R tau, quedaría igual a C sobre 4 pi R, factor de 1 sobre 2 pi, integral de 0 a más infinito, de E a la I, C por T, más R tau. Por, otra vez con el tau. Dios mío bendito, por K. Por dk, ¿cierto? Ahora más 1 sobre 2 pi por la integral entre menos infinito y 0 de a la I
C de t más R por K de K. Esa es la primera, ¿cierto? Vamos con la segunda, menos C sobre 4 pi R, factor de 1 sobre 2 pi, ¿sí o no? De la integral de 0 a más infinito de e a la i c por t menos rk de k más 1 sobre 2 pi por la integral entre menos infinito y 0 de e a la i c por t menos rk de k. ¿Cierto? Profe, Entonces, sí, señor. profe, esa última integral es que no alcanzo a verlo aquí en el computador, no me deja, de menos infinito a cero, ¿cierto? Sí, Ah, ok, gracias. lo mismo que esta de acá, Osman. Sí, eso estaba viendo. Entonces, si nosotros aplicamos la propiedad de que la integral desde a hasta b de f de t de t más la integral desde b hasta c de f de t de t es igual a la integral desde a hasta c de f de t de t. Entonces, acá podemos escribir la función de Green retardada como c sobre 4 pi r que multiplica a 1 sobre 2 pi, integral de menos infinito a más infinito de e a la i que multiplica c por t más r k de k más 1 sobre 2 pi por la integral entre menos infinito y más infinito de a la i ct menos rk de k. ¿Sí o no? Entonces, ahí aplicando la propiedad y obviamente sabemos que esto es la transformada inversa de Fourier, o bien la transformada de Fourier de un delta de ct más r, y esta es la transformada de Fourier del delta de ct menos r. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, esto no es un más, sino que es un menos, porque esto aquí era un menos, ¿sí o no? Esto es G retarded de R tau igual a C sobre 4 pi, R mayúscula, factor de delta de CT más R menos delta de CT menos R. ¿Cierto? Entonces, ahora por propiedades de la delta, pues igual a C sobre 4 pi R factor de delta factor acá de C que multiplica a T más R sobre C, ¿cierto? Menos delta factor de C que multiplica a T menos R sobre C. Y el delta de AB es igual a 1 sobre A por el delta de B, ¿cierto? O sea que esto es C que multiplica 4 pi R por 1 sobre C delta de T más R sobre C menos 1 sobre C delta de T menos R sobre C. Esta C se va con estas de acá y me queda finalmente que la función de Green retardada para este problema es igual a 1 sobre 4 pi R que multiplica delta de T más R sobre C menos delta de T menos R sobre C. Esa es la función de Green, chicos. ¿Sí o no? Profe, Ahora, señor. qué pena la molestia nuevamente, es que la verdad me perdí de dónde sale esa R sobre C. R sobre C, perdón. Porque usted factoriza acá C. Aquí factoriza C. Entonces queda factor de T más R sobre C. Ah, ya, ya. Listo. Entonces ahora, ¿esto qué implica? Esto implica que acá, dentro de la integral T, tendría que ser igual a menos R sobre C. O sea que la onda estaría propagándose
hacia atrás, porque tendría una velocidad negativa, ¿sí o no? Y acá implica que T, este T sería igual a R sobre C, o sea, una propagación hacia el frente, ¿cierto? Es una onda progresiva, pues, estaría una onda regresiva. Esta solución no nos sirve. No sirve simplemente la segunda solución en donde la onda se propaga hacia adelante en el tiempo. Luego cogemos la función retardada de Green como menos 1 sobre 4 pi r por delta de t menos r sobre c. Ahora, como nosotros originalmente habíamos dicho que r lo representamos como r menos r' y tau, que es ese t que yo tengo ahí, era t menos t'. Entonces realmente la función de Green retardada como función de r menos r' y t menos t' es igual a menos delta de t menos t' menos r menos r' sobre c, dividido 4pi que multiplica a r menos r'. ¿Cierto? Ahora vamos a darle solución, por ejemplo, al potencial escalar, ¿sí o no? Entonces, para el potencial escalar, es básicamente que nosotros tenemos esto acá. Tenemos que S de RT es igual a ¿quién? Era igual a menos la densidad de carga sobre epsilon sub 0. ¿Cierto? Bueno, entonces, y tenemos que la solución para el potencial escalar, o sea, esa onda phi de RT era obviamente phi de RT. Entonces, phi de RT lo expresamos como la integral sobre D3R', la integral sobre dt', de g de r menos r', t menos t', por la fuente, ¿sí o no? O sea que si reemplazamos fuente y función de Green, nos queda integral sobre d3r', integral sobre dt', función de Green es menos delta de t menos t', menos r menos r' magnitud sobre c, dividido 4pi que multiplica a r menos r' por la excitación que es menos rho de r', t', dividido epsilon sub 0. Entonces obviamente sacamos 4pi epsilon sub 0 para afuera. Este menos con este menos da más. O sea que esto es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Integramos el delta. Si integramos el delta, entonces simplemente hacemos t' igual a t menos r' sobre c, ¿cierto? Entonces integramos con respecto a t', usando ese delta. Y usamos ese delta, entonces imponemos, ese delta impone que t menos t' menos r menos r' sobre c tiene que ser 0. Y acá obtenemos que t' es igual a t menos r menos r' sobre c, ¿sí o no? O sea, integral de acá queda integral sobre d3r', ¿de quién? De rho de r', t menos r menos r' sobre c. O sea, rho está evaluado en ese tiempo. Ya les voy a explicar eso qué significa. Yo, r menos r'. Eso significa que el tiempo en el que usted mide el potencial
que es obviamente la respuesta a este problema de autofunciones, está adelantado, perdón, está retrasado en el tiempo por este factor de acá. Es decir, ya cuando usted mide, el potencial acá en T, obviamente usted mide ese potencial en T porque aquí en T' hubo una excitación, que es la densidad de carga, y ese T' es igual a lo que era esto, menos el tiempo que le toma al potencial en viajar entre los dos puntos entre los dos puntos en el tiempo donde usted está midiendo, ¿cierto? O sea, el potencial tiene un retardo porque es causal. Este de acá, que lo llamo el tiempo de retardo, es el tiempo que le toma al potencial aquí en responder una vez hay una excitación aquí. Que la excitación es la densidad de carga, ¿cierto? Entonces hay un tiempo de retardo entre la excitación y la respuesta. Eso es lo que nosotros queríamos con la causalidad, ¿sí o no? Profe, ¿Y vos, Osman? profe, ese tiempo en que se demora en dar una respuesta a la excitación, por ejemplo, si fuera un experimento, más o menos de cuánto sería. Tiene que ser Eso un tiempo depende muy de C. pequeño, ¿no? Eso depende de C. Porque la onda viaja a esta velocidad. Este tiempo de retardo, Osman, es igual a R menos R' sobre C es esto. Sí. Usted está midiendo el potencial, lo está midiendo en un tiempo T y en una posición R. Pero usted excita con la densidad de carga en una posición R' y en un tiempo T'. O sea que esto es el tiempo que se tarda en viajar entre R y R' a una velocidad C. ¿Sí me van a entender? Sí, profe. Y por ejemplo, ese tiempo de retardo, o ese retardo también va a depender del sistema o del medio en que se está moviendo. Claro, porque es el sistema determina la velocidad. Oh, Lo que pasa ya, es ya, que ya, para ya. este caso, esa velocidad es constante. O sea que es un sistema en donde la velocidad, digamos que no depende de R, sino que es constante para ese medio. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Pueden haber otros sistemas donde la velocidad cambie con R y eso no se puede solucionar así. Esos son, por ejemplo, ondas no lineales, ¿cierto? Entonces, Ok. digamos que eso no lo tenemos contemplado dentro de dentro de esta solución que nosotros tenemos, ¿cierto? Esto es lo que nosotros queríamos. Realmente, nosotros estamos, la excitación, observen que se está aplicando en R' y el potencial se está midiendo en R, ¿cierto? Entonces, excitación se aplica en R', potencial se mide en R. Entonces, ese tiempo de retardo es el tiempo que tarda el potencial escalar en viajar como una onda desde R' hasta R a una velocidad C, ¿cierto? Entonces, para el caso del potencial vectorial, para el potencial vectorial, entonces S de RT es igual a menos mu sub 0 por la densidad de corriente que genera el campo, ¿cierto? Entonces, ¿y quién es la solución? La solución sí de RT es obviamente el potencial vectorial. Pues obviamente nosotros escribimos el potencial vectorial como la convolución entre la función de Green y la excitación. Entonces la función de Green sería delta de T menos T' menos R sobre C dividido 4pi R menos R', ¿cierto? ¿Esto por quién? Por menos mu sub 0 J. J está evaluado, sino que ahí no me cabe el espacio
en R' y en T', ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a doblar todo esto para calcular la integral sobre T', esto lo damos en T' igual a T menos R' sobre C, como hicimos ahorita. Y sacamos todas las constantes, el potencial vectorial evaluado en R y en T, entonces es mu sub 0 sobre 4pi, integral sobre D3R' de la densidad de corriente R' evaluada en T menos R', dividido C, sobre R menos R'. Esta es la parte volumétrica, nosotros llamamos las ecuaciones de Jeffimenko, ¿cierto? Faltan otras contribuciones. Les recomiendo que se consigan el libro de Jeffimenko de electrodinámica. Es cojonudo. Estos potenciales, debido al retardo en el tiempo, se llaman potenciales retardados en electrodinámica. Listo. Lo mismo el potencial escalar. Escalar, un potencial retardado, así como está acá. Y estos son retardados porque irradian. Este es el principio de la radiación electromagnética. Usted tiene una fuente dentro de un contorno de integración, ya sea una densidad de carga que depende del tiempo, una densidad de corriente que depende del tiempo, y entonces su contorno de integración comienza a irradiar en forma de potencial. Donde aquí usted está midiendo en R y T, y aquí está, digamos, la fuente en R', T', ¿cierto? Entonces, este es el principio de la radiación electromagnética. Estudiar los potenciales retardados. Ahí también les hice otro repasito de eso. Entonces, en unos días vimos algunas cosas interesantes de electrodinámica, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, voy a parar el video.